Soltaron a Hugo Veras y a Jochi Gómez en el caso del escándalo del Intran, el conocido caso Camaleón. Pero la gran interrogante en este caso es, ¿quién lo soltó? Porque créanme ustedes, y vamos a escudriñar en esto, no fue un dictamen de la justicia. Esto pinta a todas luces de ser un acuerdo. Y yo le incluiría o resaltaría que es un nuevo acuerdo. Ustedes recordarán que durante 2 años prácticamente, más de un año, este caso estuvo en todos los medios. Y tanto Hugo como Jochi estaban tranquilos. El que más molestaba, el que más fuñía era Jochi, en los medios, hablando, en las redes, publicando cosas. Y Hugo estaba tranquilo, hasta que cometió la osadía de ir a un medio de comunicación tan importante como El Sol de la Mañana y hablar del caso públicamente. Entonces ahí, digo yo, que los verdaderos camaleones metieron mano. Ah, no te vas a callar como te pedimos que te callaras, porque muchos tenemos aguantando a Jochi, pues te callamos nosotros. Entonces, fíjense cómo de 0 a 100, ¿no? Este caso cobra vida. Y digo de 0 a 100 porque independientemente de los tollos procesales que ha llevado el Ministerio Público hasta ahora, que no tiene una sola persona imputada en un caso de corrupción que esté tras las rejas, este ha sido, para mí, el más improvisado de todos. Lo fabricaron de la noche a la mañana. El expediente es pequeño, inclusive el de conocimiento de medidas de coerción. Y fue tan a la carrera, y les repito que esto fue producto de que Hugo saliera a hablar. En retaliación, los mandaron a callar, que la razón, escuchen bien lo que les voy a compartir, la razón por la cual el fallo ahora, y eso para mí también es un bulo, de que estén fuera los imputados, no guarden prisión, en el caso Camaleón, Hugo y Jochi, se debe a un intento de colar una mentira del Ministerio Público en el juicio. Una mentira que evidentemente la jueza en cuestión no se la tragó. Y no se la tragó simple y llanamente porque esa misma jueza fue la que otorgó el fallo aquella vez a Jochi. Y voy a explicarle lo que estoy hablando. Con la variación de la medida de coerción en la segunda sala penal de apelación, donde se le varió la medida que se le había impuesto a los 3 imputados del caso Camaleón, Jochi Gómez, Hugo Veras y Padovani, que se le varió ahora una garantía económica y impedimento de salida, presentación periódica cada 30 días. Esa fue la variación de ahora, pero le habían cantado 18 meses a cada uno. Todos se le varió la medida de coerción y solo Jochi tuvo un voto disidente de una jueza que explicando no explicó nada. Explicando ahí, simplemente le dio la gana de votar disidente. Yo leí las motivaciones de su voto disidente y no profundice en nada. Lo único que atina a decir es que Jochi tiene las facilidades de sustraer pruebas porque él es un hacker tecnológico, básicamente, y que puede irse del país y apartarse del proceso. Básicamente dijo eso. Ahora bien, ¿cuál fue la mentira que intentó colar el Ministerio Público en la persona de Wilson Camacho? Escuchen bien, y esto no lo digo yo, esto lo expresa inclusive el propio abogado principal, el presidente de la Comisión de Defensa de Jochi Gómez, que él dice que Wilson intentó posicionar dentro del conocimiento de la variación de la medida de coerción que fue en apelación. Entonces, Balcácer resaltó que dice Wilson que otro agravante para que no se le varíe la medida a Jochi Gómez es que tenía antecedentes penales. Y lleva al estrado como efecto de evidencia de eso que está diciendo, el hecho de que él estuvo involucrado en un caso de un supuesto hackeo recordarán ustedes, al correo de Margarita Cedeño, en ese entonces vicepresidenta de la República. Y la jueza que está conociendo eso, casualidad de la vida, escuchen bien, y un pequeñito error de Wilson Camacho, fue la misma que estaba conociendo
en aquel momento, en aquel entonces, el caso de Hochi contra Margarita. Y en ese entonces, dice esa jueza, pero fui yo mismo que dicté un no al lugar en esa acusación en contra de Hochi. O sea que antecedentes penales no tiene, porque fue un no al lugar, fue declarado no culpable e inocente de eso. Ustedes escuchan, ustedes entienden. Entonces, presentan el caso Camaleón, el robo de 1.300 millones de pesos, seguridad nacional, apagón semafórico y todos esos bemoles graves, graves en lo que están involucrados en este caso, de desfalco también al Estado, y la motivación que necesitaba o que presentó el Ministerio Público para justificar la medida coercitiva en contra de los implicados, por lo menos en uno de ellos, es un caso que tuvo hace unos años de un hackeo de correo. Y todo, y todo el caso de Camaleón. O sea, ¿cuál es el caso que usted está llevando al Ministerio Público en el caso Camaleón? Y yo digo entonces, y me hago la pregunta. Aparentemente entonces, Hugo y Hochi, que son los principales imputados, los demás de renombre, porque está Padovani ahí, pero las cabezas evidentemente son Hugo y Hochi, se transaron con el Ministerio Público, o no con el Ministerio Público, porque para mí el Ministerio Público está un poco disgustado con este caso y les voy a explicar por qué. Pero para mí entonces con quienes amarraron aparentemente fue con el PRM, con los verdaderos camaleones, para que esos nombres no lleguen al estrado. Los nombres que están en ese expediente que presentó el Ministerio Público, más allá de Hochi y de Hugo, que hemos debatido y que se ha debatido aquí en la prensa nacional, que son los verdaderos camaleones, los intelectuales, los jefes de los ejecutores de este caso, no quieren llegar al estrado, no quieren que se les citen a hablar, ni siquiera pasar por ahí. Eso hay que resolverlo antes de ahora. Y para mí, aparentemente le dieron un ultimátum a Hochi y a Hugo. Ustedes vieron que le metimos mano. Vieron que debieron quedarse callados como les pedí inicialmente. Hugo, tú estabas cumpliendo, te revelaste, viniste a hablar, te dimos. Te la vamos a variar ahora, pero tienes que quedarte callado. Hugo dijo ante la prensa que supuestamente iba a hacer una declaración pública. Anótenlo, que él no va a ir a ningún medio. Él no va a volver al sol a sentarse ahí en una entrevista. Él no es loco. Si habla públicamente para grabar un videíto, un corte en su casa y lo va a difundir. Pero no esperen más nada. No esperen un media tour de Hugo Veras en los diferentes medios, hablando pendejadas que lo pueden utilizar en su contra y lo van a utilizar en su contra. Porque el mandato es que se calle la boca para pasar este proceso. Porque los que dañaron este proyecto, este entuerto, los que dañaron en el sentido de que explotaron el escándalo y salió afuera, lo que querían era sacar a Hochi de la jugada. Hochi, que estaba cumpliendo órdenes de una contratación que lo mandaron a hacer algo desde el gobierno. Y a Hugo lo mandaron a aprobarlo. Y los más arriba, los verdaderos camaleones, fueron los que buscaron los recursos, los que le dieron luz verde y los que le dieron para allá en todas las instituciones del Estado que tienen que ver o velar, ¿no?, con la fiscalización. Lo hemos dicho aquí varias veces. No es verdad que eso va a pasar por compra y contrataciones sin siquiera tener los fondos certificados si no tiene una orden más arriba de Hugo. No es verdad que eso va a pasar por Contraloría si no tiene una orden por más arriba que de compra y contrataciones. Y no es verdad que Hugo iba a poder hacer eso sin los recursos que le entraron. Y no es verdad que Hugo ni Hochi va a tener la potestad de quitarle esos cuartos al IDAC, a Porchela, que es el primero que yo sentaría. Ven acá, ¿quién fue que usted le pidió que dispusiera de esos fondos de su institución para llevarlo a entrar? Hable. Y el que él me diga, entonces yo lo llamo, ven acá, vamos a sentarnos aquí. ¿Por qué usted buscó esos cuartos por fuera así? Pero eso no llegó hasta ahí. Eso se quedó en el bulto mediático de no, agarramos las dos cabezas principales. El funcionario público y al empresario que se confabuló con el funcionario público para este desfalco. Ahora bien, hago todo este análisis de esto y les pongo de manifiesto el hecho de lo que estaba solicitando el Ministerio Público para justificar la medida coercitiva que permanecieran por lo menos en Hochi. Por lo siguiente, y atiendan a esto, que es para mí de lo más importante.
Si usted compara el caso del escándalo del Intran, el caso Camaleón, con cualquiera de los otros casos de corrupción que ha perseguido el Ministerio Público, la única variante es el color del partido al que él pertenece. Y yo le pongo en lugar de un atenuante, un agravante por encima a este caso, en comparación con los otros. Y es que si el Ministerio Público alude ante la justicia que un funcionario pudiera tener el poder de interferir en el proceso, de tener injerencias a través de esa persona o de terceros que tengan el poder para interferir, para intervenir, para torpedear el proceso, es un funcionario en su gobierno de turno. Porque si la justificación de los casos anteriores, Medusa, 5G, es que acumularon tanto poder mientras estuvieron en el gobierno, que fuera del gobierno pueden tener o conservar cierto nivel de poder, coño, el que está en el gobierno no tiene más poder. Entonces, Hugo Veras es un funcionario que está en su gobierno, que ustedes recordarán que el gobierno lo protegió, que él tomó una licencia, y todo el que vino de él, hasta Morrison, vamos a ser claros, Rijo, que estuvo ahí un año, fue interino, oficiosamente. Quien seguía siendo el director del Intran era Hugo, que estaba en licencia, hasta que vino un decreto nuevo que sustituyó a Hugo por Morrison. Eso es protección. Y si un exfuncionario tiene injerencia, tiene poder, debe ser Hugo, que está en su gobierno, que fue el que lo colocó ahí, que no es del PLD. No sé si me entienden. Técnicamente, ante la justicia, si hay alguna posibilidad de injerencia ante la investigación del Ministerio Público de un exfuncionario del pasado que no tiene voz ni voto ni amigos en el gobierno, y ese tiene la posibilidad de torpedear y por eso lo declararon complejo. ¿Por qué este no? Que está en su gobierno. Tuvo una catarsis el Ministerio Público y la justicia dominicana entendiendo que debe prevalecer el derecho fundamental, que yo no estoy en contra de eso, porque yo no voy a ser incoherente aquí. Yo no habría aplaudido que dejaran a Hugo Veras preso 18 meses, 2 años, como Jean Alain, como Cáceres, como Alexis Medina. Yo no aplaudiría eso. Porque yo abogado que eso está mal. Que el derecho fundamental de cada individuo, según la Constitución de la República, es que debe verse y tratársele como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y que las medidas coercitivas extraordinarias no deben ser la regla, y eso es lo que estaba pidiendo el Ministerio Público, y eso lo estaba complaciendo la justicia dominicana. Esa justicia que se tildó que estaba impregnada del morado. Pero ahora, cuando fue un blanco, en el mismo sedazo, en la misma tesitura, en un acto de corrupción, de confabulación, de desfalco, y más grave aún, porque no solamente fue desfalco, sino que puso en riesgo la seguridad nacional. No duró un mes preso, ¿no? ¿Cuánto tiene? No duró un año preso. Le variaron la medida coercitiva, no lo declararon complejo, lo mandaron para su casa. ¿Cuál es la diferencia? Si usted compara 2 casos, cualquiera que usted quiera, cójale el Medusa. Tú tienes al funcionario que contrató a un privado, presuntamente con fabulación de corrupción. Inclusive en el Medusa el empresario se declaró culpable y devolvió dinero. Y el funcionario lo mantuvieron preso porque arriesgaba la investigación. Pero ahora tenemos un funcionario que está en su gobierno, donde el empresario también ha admitido que sí, que el negocio era de él y que era con su empresa y que recibió dinero. Escuchen bien. Y que compras y contrataciones supuestamente debió cancelar el contrato y dijo que sí, que había que cancelárselo. Y que se acusó el funcionario de turno, en este caso Morrison, de que esa empresa fue que apagó los semáforos. Entonces, estos son menos peligrosos que los anteriores. Entonces, les hago este análisis para que ustedes vean lo distinto que se está manejando esto. Y que los verdaderos camaleones de este caso del Intran no están siendo tocados. Y son esos mismos camaleones los que llegaron a un acuerdo con los que están ahora imputados para que se callen,
para buscarle un bajadero. Miren ahora, váyanse para su casa en diciembre, en Navidad. Tranquilo. Dejen de hablar, quédense callados. Que vamos a pasar este proceso con las mínimas consecuencias. Miren como el Ministerio Público, calladito, miren a Wilson Camacho como de unas declaraciones calladito y se va para su casa tranquilo. Jenny no ha hablado de ese caso. Y le valieron la medida de coerción. Cuando todos los casos anteriores, todos, por menos de ahí lo declararon complejo y le mandaron 18 meses de prisión a todos. Y repito, yo no estaría de acuerdo con que le dieran 18 meses a estos. Pero queda en evidencia que lo que había estado primando, desde entonces y hasta ahora, entre el Ministerio Público y la justicia dominicana, no es el debido proceso ni el derecho, ni la persecución indiscriminada de la corrupción. No, no. Es un tema político y económico de poder, donde el poder del gobierno actual, del partido actual, prevalece no solamente en el Ministerio Público, sino en la justicia dominicana. En la justicia dominicana. Y esto lo que evidencia aquí, lo que estoy diciendo aquí, es que este escándalo del Intran, nosotros no vamos a conocer, por lo menos ante un estrado, a los verdaderos camaleones de ese tollo, de ese escándalo. No lo vamos a conocer. Pero el expediente ya se filtró. Y los nombres están ahí de los implicados, de los funcionarios. Que no vayan a hablar de la justicia, posiblemente no los veremos. Es más, yo aseguro que no los veremos. No veremos a un Joel Santos, a un José Ignacio Paliza, a un Porchela sentado ante el Ministerio Público dando explicación de ese proceso. No lo veremos. No lo veremos. Porque ese caso fue autorizado y ordenado a ejecutarse desde la más alta esfera del poder, desde Palacio. Desde Palacio. Y el presidente de la República tenía conocimiento porque él mismo lo anunció, que había una inversión millonaria para ese sistema de modernización semafórica. El presidente. Se lo vendieron como eso y estaban haciendo otra cosa. El presidente, no sé, no puedo llegar hasta ahí. Eso estará en la conciencia del presidente. Lo que sí veo aquí ahora, y lo puedo decir a boca llena, es que ya esto explotado como está en los medios de comunicación y a nivel nacional, ya el presidente sabe lo que había. Ya él sí sabe lo que se hizo ahí. Ya él sí sabe, y él sabe quiénes lo convencieron de hacer ese proyecto, de hacer esa inversión y que lo autorizara. Él sabe, el presidente. Él lo sabe. Y este bajadero que se está haciendo en la justicia también lo sabe el presidente y lo está permitiendo. Está permitiendo porque entonces está protegiendo a los verdaderos camaleones del escándalo del Intran. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.